Bueno, así que suspendimos la reunión por gripe, ¿no? ¿No? Y vaya buscando Romanos capítulos. Por Dios no se suspende, ¿no? No. ¿No? Mi padre siempre me contaba, mi padre cuando era joven trabajó en la construcción, era carpintero armador. Y él siempre contaba que un día hizo tanto frío, que hicieron un paro por frío. No, o sea, no iban, y estamos hablando de aquellas épocas, mi viejo decía que había checoslovacos, rumanos, de todos los países, o sea, no era que si te ibas tú había 10 por supuesto, pero hacía tanto frío que no podía trabajar. Se ve que le quedó grabado el viejo ese, me contaba eso, que han suspendido por frío. Ahora pensaba, capaz que un día tenemos que suspender por gripe, porque hay mucha gente gripada. Y bien, sé que está ahí en cantidad. Bueno, pero nosotros estamos acá. Aunque estamos todos con un poco de tos, ¿no? ¿No? Muchos estamos medio afectados. ¿Eh? Sí, sí, pero estamos. ¿Eh? Vamos a orar para que en el campamento de jóvenes y adolescentes esté bueno, ¿no? Claro, sí, porque un campamento de 170 personas en invierno no se compleja la cosa. ¿Eh? Sí, sí, sí. Él igual era, ya se lo encofrado, ¿viste? Su oficio era carpintero, ¿viste? Pero igual. Pero sí, sí, tiene razón, sí. Antes de migración era esa. Está bien. Bueno, Romanos 12, versículo 3. Bueno, del 3 al 8 vamos a leer. Así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que realmente podamos oírte a ti. Que esto sea práctico para nuestras vidas, para realmente poder funcionar como iglesia como tú quieres, Dios, para la honra y gloria tuya. Bendice a las hermanas que no han podido venir, por razones de salud o por lo que sea. Te pedimos que estés bendiciéndolos. En el nombre de Cristo. Amén. Eh, habíamos visto que la motivación para todas estas cosas son las misericordias de Dios, dice el versículo 1, ¿no? O sea, tenemos que considerar las misericordias de Dios. La vida cristiana es una vida de pensar. El cristiano piensa. Los creyentes del siglo I y de toda la historia de la fe, digamos, también de los creyentes de Israel, podrían ser lo que fueran, capaz que con poca instrucción, pero eran personas que reflexionaban.
que pensaban. Si ustedes leen los Salmos de David, basta leer los Salmos de David para darse cuenta que era una persona que meditaba mucho. Este, en estos tiempos, la forma de vida a veces no permite que meditemos, pero realmente Dios no deja, siempre trata con las personas de la misma manera. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo con esto, díganlo. Claro que Dios está de acuerdo que usemos todos los elementos técnicos que podamos usar, pero Dios siempre opera de la misma manera. No se apura, porque aunque estemos todo apurado y todo no, las cosas, digamos, las relaciones humanas, los cambios en el ser humano no son en tiempo real, como dicen, que tocas el botón y ya está, ¿verdad? Este, sigue siendo siempre igual. Este, te conviertes por la fe y Dios va transformándote de a poco. Dios te va mostrando las cosas de a poco. Y lo que hace sabio una persona es meditar en la palabra de Dios. Meditar implica tiempo. Implica leer, o sea, antes de escuchar, leer y pensar. Ustedes leen el Salmo 119, justamente lo que dice. Fui más sabio que los que me enseñaban porque era más inteligente, ¿no? Porque meditaba. Entonces, Dios siempre nos espera, pero para que andemos al tranco de Él. Dios no se adapta al tranco nuestro, porque es Él el Señor. Nosotros somos los que vamos tras Él. Así que piensen, hermano, yo lo pienso para mí, no siempre lo hago, muchas veces no lo he hecho, pero no funciona. O sea, si yo quiero apurar a Dios, salir corriendo para hacer las cosas, no es así. Este, y si nosotros queremos realmente conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, su obrar, tenemos que tranquilizarnos, parar y caminar con Él. Hasta en el mundo es así a veces. Y permítame decir una cosa que capaz que, no digo que simpatice con esta persona, pero hace unos años hizo pensar una cosa. Era cuando las elecciones ganó Vázquez, ¿se acuerdan que el candidato contrario era la calle, ¿se acuerdan? Y era una locura aquello, porque a Vázquez le decían de todo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Este, digamos, los mismos del partido de él aconsejaban de todo. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo en plena campaña electoral? ¿No se acuerdan? Se tomó como 2 semanas de vacaciones, se fue a pescar solo y vino y ganó. Eso en el mundo, en las cosas del mundo es así, hay que reflexionar para poder pensar bien qué pasa. Es muy claro, ganó porque entonces fue él el que estuvo, pensó, usó sus propias capacidades para poder ganar. En las cosas espirituales, mucho más, mucho más. Si yo quiero caminar con Dios, porque esto no se trata de lo que los demás digan, si yo quiero caminar con Dios, necesito pararme, tranquilizarme y dejar que sea Dios el que obra. A veces el apuro es porque quiero acompañar a otros. Y está bien querer acompañar a otros, pero tú tienes que saber lo que Dios quiere. A veces saben lo que pasa, y esto lo estoy hablando sencillo con usted, hermano, como amigo, como hermano que nos conocemos tantos años. A veces estamos tan imbuidos en hacer cosas, está bien cansarse de hacer cosas, estoy hablando de las cosas de Dios, que no pensamos. Y vamos como así como con una inercia caminando que no sabemos hacia dónde. Y hay cuidado, hermano. Porque hay que ver si en lo que estamos haciendo Dios está. ¿Me explico? A mí me gusta esto de la casa. Porque hemos orado, hermano. Nos hemos dado tiempo de preguntarnos. Salimos corriendo como unos locos. Yo creo que así hay que hacer las cosas, todas las cosas, pero también otras cosas. ¿Verdad? Tenemos que orar, pensar en la vida personal, en la vida familiar, en la crianza de los hijos, en la relación con el cónyuge,
en el trato con los familiares, suegro, yerno, nuera, ¿verdad? En todas las cosas, y por supuesto en el trato con los hermanos, en todo, tenemos que tranquilizarnos. Lo digo para mí en primer lugar. No se preocupen. Si es de Dios, Dios va a prosperar. Si pasa, es porque no es de Dios. Dicen que decían que el tren pasa una sola vez. Bueno, en la política puede ser, pero en la vida no es así. Dios no se apura. También si es de Dios, no te quedes sentado, ¿no? Porque seguir a Dios implica acción. Estamos de acuerdo con eso también. Hay que pararse y actuar. No encontramos ningún cristiano ningún hombre de Dios o mujer de Dios que no fuera una persona de acción, ¿no? Por eso es muy importante considerar las misericordias de Dios. Si yo quiero hacerle caso a Dios, tengo que considerar las misericordias de Dios. Para tener gozo, tengo que considerar la misericordia de Dios. Para poder hacer los cambios que Dios me pide, tengo que considerar la misericordia de Dios. Para poder perdonar, que es una cosa tan importante, tengo que considerar la misericordia de Dios. Si yo no las considero, no voy a cambiar por adentro, que es lo que tengo que cambiar. Entonces considera la misericordia de Dios. Lo que dice Romanos 12:1, ¿no? Entonces considerando eso, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después se transforma tu mente, renueva tu mente, no te amoldes a este mundo, a los conceptos, principios, valores, formas de divertirse, metas, sentimientos de este mundo. No te amoldes. Pero para no moldarme, tengo que considerar las misericordias de Dios. Y tengo que pensar para eso. Porque si no, la inercia del mundo me lleva. Y podría hablar de Cristo, pero soy más que uno más. ¿No les ha pasado, hermano? No me ha pasado. Ahora, partiendo de las cosas, es así. Y después, decir que tenemos que transformarnos. Recuerden que la palabra de Dios nos transforma, el Espíritu Santo nos transforma. Entonces, cuando pasa eso, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está pasando, no? Compruebo entonces, si sigo estos pasos, cuál es la buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta muy de jóvenes, pero también de todas las edades. ¿Cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios? Y a nosotros nos gustaría que fuera una página web, no sé, una cosa que ahí sale todo. No es así. La voluntad de Dios la conozco pensando, resolviendo. Hay cosas que están cantadas, ¿no? O sea, no matar es clarito. Hay cosas que están cantadas, pero otras cosas son de resolver, de pensar. Y si yo quiero saber con la voluntad de Dios, tengo que pensar con Dios. En cosas concretas, ¿no? En cosas prácticas. Tengo que pensar. Y para pensar con Dios hay que hacer estas cosas. Mi mente tiene que ser cambiada, reformada. Porque a veces me equivoco y resuelvo mal. Después digo, ay, yo oré y todo. Sí, oraste, pero no es solo orar. Por supuesto que orar es imprescindible. Es pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente y ver las cosas como Dios las ve. Entonces ahí voy a pensar bien y voy a resolver bien. ¿Se comprende? No es mágico, es de fe, es del Espíritu Santo, es sobrenatural. Capaz que, por supuesto, Dios nos puede llevar a hacer cosas irracionales para el hombre. Muchas cosas son irracionales para el hombre. Muchas cosas, ¿verdad? Estaba haciendo un curso con algunos, un discipulado con algunos hermanos jóvenes, y voy a citar a eso porque podríamos citar muchas cosas cercanas, ¿no? Pero dice que había una iglesia allá en Canadá, en Saskatoon, que precisaban un pastor. Entonces, precisaban uno y había uno que quería venir. Pero le costaba dinero en la mudanza y el sostén. Y tuvieron la certeza de que Dios quería. Llegaron, se dieron cuenta que Dios quería. Y lo trajeron por fe.
Y entonces apareció, le digo porque esto es bueno de compartir, ¿no? Dice, pensaron ellos, si Dios sabe dónde estoy, sabe de dónde alcanzarme lo que necesitamos. Interesante para escribir por la fe, para vivir por la fe. Si Dios sabe dónde estoy, Dios sabe de dónde traer lo que necesito. Y bueno, y apareció ofrenda para la mudanza y para el sostén. De personas que él no se había llamado. Quiero decirles que nosotros tenemos que pensar con Dios, pero Dios va a resolver las cosas de una manera que nos parece a veces que no es no siempre va a ser lo sentido común que uno tiene, pero hay que pensar con Dios. Esta gente resolvió de esa manera porque realmente pensaban con Dios. Los que estamos leyéndolo, ¿verdad? Enseña a pensar con Dios. Bueno, si hacemos así, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es 99%, es perfecta, es completa. Entonces, el versículo 3 dice, se puede intervenir como siempre, y me gusta que intervengan. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto del que debe tener, lo que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Voy a pedir, si alguien me puede leer un versículo que está en Primera Pedro, ya les digo, el versículo 3, Primera Pedro, si lo encuentro, no se los pido. 5, 4, no, déjenme. No, sí. Primera Pedro 5:5, ¿quién lo quiere leer? Primera Pedro 5:5. ¿El que lo encuentre? Primera Pedro 5:5. Sí. Repítelo todo. Va en esa línea lo que estamos leyendo en Romanos, ¿verdad? Pues sumisos unos a otros, revistan su humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. Considerando todo lo que decíamos antes, ahora va a hablar de los dones y nos dice que pensemos de nosotros con cordura, que seamos humildes, que no tengamos de nosotros mismos un más alto concepto que debemos tener. ¿Cuál es el pecado de Satanás? ¿Eh? El orgullo, la soberbia. Y el pecado, y a Eva, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijo Dios a Eva que le permitió dar, no? Sí, Satanás, sí. ¿Qué le dijo Satanás? Perdón, sí. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Dios no quiere que seas como él. Tú puedes ser como Dios. Tú eres capaz de más. Entonces, ellos tuvieron un concepto adecuado de sí mismos. No, pensaron que eran más de lo que creían. Y eso es la catástrofe, ¿verdad? Fue la catástrofe para Satanás, fue la catástrofe para Adán y Eva, y es la catástrofe cada vez que uno se la cree. Un caso así muy interesante, que para los veteranos muy importante, este, es el de David. David se cuenta, David tuvo muchos errores, pero tuvo dos macanas grandes. Una, la de Sabé, que todos sabemos, es para todas las edades, pero más para los jóvenes. Y otra, ¿se acuerdan cuando hizo el censo? Que su general le dijo, ¿para qué vas a hacer eso, David? No lo haga. El mismo hombre le decía, acá, no hagas eso. Y no le hizo caso.
Uno dice, por qué estaba mal? Claro, porque era de soberbia. Porque David, claro, David llegó a ese punto de su vida. Sus enemigos no estaban. Él podía pensar, yo era un pobre loco allá, criando ovejas, me tenían a menos, era el último de mi hermano. Me llaman, nadie creía que podía vencer a Goliat, lo venzo. Después el rey me quería matar, ¿verdad? Todo lo que, le había pasado de todo. Y había llegado a ese punto de extender el reino como impresionante, como lo había extendido, de tener un pueblo que lo amaba, que lo apoyaba, todo. Voy a mirar eso. ¿Y cuánta gente tengo? ¿Cuántos soldados tengo? Dice que ¿quién le puso ese pensamiento a hacer el censo? Satanás. Satanás siempre dice, siempre Satanás te lleva a la soberbia. A todos nos quiere llevar a la soberbia. No, pero tú puedes. Mira lo que has hecho. Mira lo que puedes hacer. Y nos lleva a eso. Y eso es destructivo, totalmente destructivo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros nos creemos que somos algo, que podemos, mira todo lo que estoy haciendo, cómo me está usando Dios, o lo que me ha usado, lo que me puede usar, las capacidades que me dio, es tremendo. Cuando la gente te puede decir, qué bien que haces esto o lo otro, qué bien que haces esto y lo otro. El aplauso es necesario, pero puede ser muy malo. Cuando, cuando, cuando tú no te das cuenta, puede ser muy malo. Mi hermano Hugo Piris, un hermano veterano ahora, decía que, no sé si lo he oído o lo decía él, pero decía, cuando alguien dice que haces algo bien, él decía, tómalo como una flor que no y si muchos te dicen que hiciste algo bien, y después esa flor, entonces el ramo se lo lleva a Dios y lo deja a Dios. Porque es de Dios, no es tuyo. Me gustó, siempre me llamó la atención ese ejemplo, ¿verdad? No es tuyo, no te creas que no es para ti. Las alabanzas no son para ti, son para Dios. Lo que a veces la gente comete el error. Está bien que te aprendas. Mira que estoy diciendo que está bien que se diga que hiciste algo bien, porque si no, no sabes que lo hiciste bien. Está bueno, pero no creas que es tuyo realmente. ¿Me explico? Se entiende lo que digo, ¿no? No ensalces a la persona, apóyalo en lo que dijo, que se sienta aprobado, pero que reciba la aprobación, que sepa que eso es de Dios. En cualquier área que hagas. En la música, en esto de proyectar, veo que proyectamos esto por internet, bueno, cualquier cosa que hagas, no te la creas, es de Dios. La honra es siempre para Dios. Si nosotros tomamos la honra para nosotros, queda empañado todo. ¿Me explico? No, y voy más hablando de este punto. No busques hacer las cosas para el aplauso. ¿Se puede en la iglesia hacer las cosas para que nos aplaudan? Les pregunto a ustedes. Vamos. Sí, porque ¿cómo? ¿Se puede o no? ¿Eh? Se puede hacer. Y puede ser que los demás no lo vean. Pero ¿quién lo ve? Dios siempre ve la intención. Dios pesa los corazones. Y cuidado, cuidado. Puede ser en muchas cosas. Puede ser el que predica, sí. Pero puede ser el que cocina, puede ser el que canta, puede ser el que toca la música, ¿verdad? Este acorde me salió genial, che. Todos saben que toco bien, ¿no? ¿Puede ser o no? En todas las cosas. Uno puede hacer las cosas para ser visto. O sea, a veces puede pasarnos que nos paramos a hacer algo que hay que hacer, pero no para servir, sino para ser vistos. Y es algo sutil. Ojo, esto lo ve Dios. Nosotros no podemos juzgar las intenciones de los demás, lo dice Pablo clarito. ¿No? No podemos juzgar las intenciones de los corazones, eso porque no somos Dios. Pero Dios sí las juzga, las pesa.
Es una cosa muy importante. La humildad es básica. Porque además, somos un pueblo. La obra es de la iglesia. Lo que hacemos es del equipo, es de todos. Lo dice lo importante en Pedro y lo dice aquí, ¿verdad? Dios nos hace algo, nos da dones para funcionar ¿dónde? En la iglesia. Ningún don es para. Los dones que tenemos son para funcionar en la iglesia. ¿Lo entendimos eso? Sí. Y dice, pero yo soy evangelista, entonces no predico. Bueno, pero, ¿eres un evangelista? ¿A dónde va a venir la gente? Va a ser parte de la iglesia. Es un evangelista que está en la iglesia. Otras cosas, ¿verdad? Porque hay dones que son específicamente entre nosotros, pero hay dones que son para moverte en el exterior, otros adentro, pero son dones que Dios nos da. Dice, nadie tenga, bueno, creo que por ahí vamos bien, dice, lo que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida que Dios ha dado a cada uno. La medida de fe. Este, interesante eso de la medida de fe, porque ¿qué quiere decir eso? Eh, que Dios, por su gracia, te dio una capacidad y la fe suficiente para que tú desarrolles esa capacidad que te dio. ¿Me explico? Este, no es un límite como si la fuera más que otro o menos. Yo acá dice, significa que Dios nos ha dado una capacidad para creer y vivir de acuerdo a esa creencia, sin que podamos jactarnos a presumir nuestra propia capacidad. Dios te dio una capacidad y la fe para llevarla adelante. Entonces, piensa conforme a eso. Pero ¿quién te dio todo? Dios te lo dio. Dios te lo dio, no es un mérito. Dios te lo dio, no es un mérito. Es para su gloria. No es que tú. no- si Dios te hizo, si el don de servir o el don de exhortación, o lo que sea, lo que dice acá, esto que dice acá que hay más, no es un mérito tuyo, no es que existe un curso para eso. No existe ningún curso. Dios te lo dio. Es una gracia. No podemos jactarnos de lo que Dios nos dio. Es una gracia. Por supuesto, ¿qué me va a decir? Sí, pero hay que estudiar, sí, por supuesto. Sí. Para desarrollar cualquier don en la iglesia, hasta el de misericordia, todo lo que sea, hay que conocer a Dios. Por supuesto que tenemos que estudiar la Biblia y orar. Si no, vamos a ser los niños siempre haciendo las cosas como niños. Es muy importante, sí, todos tenemos que estudiar. Todos, no todos los que predican, todos los creyentes en la iglesia, sea lo que sea que hacemos, tenemos que estudiar la Biblia. Y entre paréntesis le digo, yo te decía Yaina, qué lástima que no estén haciendo más, hermanos, el curso de vereda online. Es bueno, yo no digo que sea único, pero es bueno, muy bueno. Uno, te enseñan de todo, te enseñan historia, te enseñan, por supuesto, Biblia, te enseñan cómo interpretar la Biblia, te enseñan cómo predicar, hasta de todo, hasta cómo aconsejar. Es muy bueno el curso. Hay que decir, ¿por qué no lo hiciste? Porque yo lo hice antes o con otros. O sea, ¿me explico? Pero hacer los cursos, el seminario, te da la base para que tú tengas la capacidad después para desarrollar el tema, ¿verdad? Estudias teología sistemática, Los Ángeles. Entonces tú estudias Los Ángeles y tienes la base para después desarrollar el tema tú. Pero es muy importante porque es muy importante. Aprovechemos, hermano, a capacitarnos. Si los dones, son capacidades que Dios nos regala. Pero cuanto más nos capacitemos, más vamos a poder servir. ¿Queda claro esto? Me parece muy importante. Y hay hermanos muy preparados en Uruguay que en ese instituto, hay otros institutos, hay por supuesto. Estoy hablando de ese porque es accesible, se puede hacer en línea, se puede hacer con el tiempo que uno tiene.
Y es gente que uno conoce, ¿no? Porque a Pablo López lo conocemos todos. Y sabemos que son confiables. Bueno, así que pensemos de nosotros conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Dice versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y miembros los unos de los otros. Y sigue hablando. Vamos a hablar, si quieren, no voy a hablar mucho más porque de verdad que tengo los cuellos medio afectados. Primera Corintios 12. Alguien, por favor, que lea del 12 hasta... iba a leer solo 12 y 13, pero ya que estamos, vamos a leer del 12 al 26. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede ayudar a leer? ¿Quién puede leer esto? En clara voz. Y nos ayuda. Bien. 12 al 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Sigo? Hasta el 16. Hasta el 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí está. Este, los creyentes. Hay un creyente inútil que, digamos, hay que decir yo soy inútil. No, pues piense con cordura de sí mismo. Piense, razone. No te creías más. Pero tampoco hay que no sirve para nada, pero estás negando a Dios. El que dice yo no sirvo para nada, niega a Dios. Si sos creyente, Dios te ha hecho algo. Eres una parte de la iglesia. Eres un miembro, un órgano de la iglesia. Tienes un don que funciona justamente dentro del cuerpo. ¿Me explico, no? Entonces, eh, uno- hay que aceptarlo esto, es lo que Dios dice. Este, y claro, nadie puede decir yo no habla otra cosa en Corintios, nadie puede decir yo no preciso lo demás. ¿Dice eso? No, Abel Altares es una cosa que me parece que es muy correcta. O sea, ¿te acuerdas? Los que conocen a Abel Altares, un gran maestro ya de Santa Fe, hermano de Daniel, él decía, Dios nos dio dones, uno o dos los haya, que por su gracia ha querido dar. Ese don no es para edificarme a mí mismo, ¿sabes qué decía eso él?
es para edificar a los demás. Y Dios hizo que los demás nos edifiquen a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos de los demás. Como cada miembro del cuerpo precisa del resto, ¿verdad? Como cada miembro del cuerpo precisa del resto, los demás me precisan también. Es interesante. Me precisan. No digas que no sirve para nada. Los demás te precisan, sí. Como tú precisas a los otros. Entonces no te engrandezcas. No te engrandezcas. Funciona con los demás. Eso es lo que Dios nos dice. No sé. ¿Eh? Sí. Sí, porque en Efesios dice que Dios nos da dones y nosotros somos dones para la iglesia. Nosotros somos un don, un regalo para la iglesia para funcionar de determinada manera. ¿Verdad? Entonces, a veces alguien, no, yo no sirvo para nada, y no, si no estoy, no importa, me voy. Total, hay gente que piensa así de sí mismo, ¿verdad? Dice, vamos a hacer algo, no precisa, ¿no? Tú creyente quiere hacer la suya, está en pecado, porque los demás te precisan. Sí, eso es malísimo pensar. No se broma. Si no estoy, en que sembramos hecho, no. Cuando un miembro se duele, todos se duelen. Sí, qué, qué importante entendernos para cada uno de nosotros eso. Si un hermano no está, todos nos dolemos. Y tengo que orar por ese hermano, ¿verdad? Sea por lo que sea que no está. Tiene que estar con nosotros, tiene que estar y tiene que ser útil. Y uno es útil en el cuerpo, ¿verdad? Yo dejo por acá, pero sigan leyendo y busquen en Corintios, en Efesios, donde hay descripción de dones, ¿no? Ninguno venga, capaz que uno dice, yo descubrí que tengo el don de sanidad, bueno, puede ser que uno diga eso, pero vamos a hacer como hizo la... Si alguno descubre que tiene el don de sanidad, ¿sabes lo que vamos a hacer? Escuchen, lo vamos a llevar al hospital. No. Piensen, miremos y continuemos con esto en el próximo estudio. ¿De acuerdo?